Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Gerardo y en esta ocasión les voy a presentar el tema de sistema endocrino y metabólico durante el embarazo. Cuando escuchamos la palabra embarazo, normalmente pensamos que el crecimiento del bebé, pero en realidad también ocurre una gran cantidad de cambios en el cuerpo de la mamá. Estos cambios no solamente son físicos, sino también hormonales y metabólicos, y todo tiene un propósito muy importante, que sería que permite que el embarazo se desarrolle de manera normal y tanto la madre como el bebé se mantengan sanos. Durante estos 9 meses prácticamente todos los órganos tienen que adaptarse para responder a nuevas necesidades. Algunas glándulas producen más hormonas, el metabolismo cambia, además que aumenta la demanda de energía y el cuerpo comienza a prepararse para el parto y la lactancia. A lo largo de esta presentación pues vamos a conocer cuáles son esos cambios, qué órganos participan, qué suceden y cuál es la importancia del personal de enfermería para identificar las alteraciones y brindar una atención segura durante el embarazo. Ahora, ¿por qué ocurren estos cambios? La respuesta sencilla sería porque ahora el organismo tiene que cubrir las necesidades de dos personas al mismo tiempo. Ya no solamente debe mantener salud a la mamá, sino que también necesidades proporcionadas para el bebé, todo lo necesario que pueda para pues, crecer y desarrollarse correctamente. Y para lograrlo, el cuerpo aumenta la producción de varias hormonas que ayudan a que el embarazo continúe de manera normal. También cambia la forma en que se utiliza energía, se almacenan nutrientes y se distribuye el oxígeno. Otra cosa importante es que estos cambios no aparecen de un día para otro, van ocurriendo poco a poco conforme avanza el embarazo y cada etapa tiene que adaptarse de diferentes maneras dependiendo de la necesidad del bebé. Por eso es que debemos que decir que el embarazo es un proceso de adaptación constante de pues, todos los sistemas del organismo que trabajan en conjunto. Ahora, si vamos a empezar con los órganos, es muy importante hablar de la placenta. Muchas veces pensamos que la placenta sirve para llevar los nutrientes y el oxígeno nada más, pero en realidad también funciona como una glándula endocrina muy activa. De hecho, conforme avanza el embarazo, se convierte en el principal órgano encargado de producir las hormonas. Entre las hormonas más importantes se encuentra la HCG, el lactógeno placentario humano y la progesterona y los estrógenos. Seguramente el HCG les resulta familiar porque es la hormona que se detecta en las pruebas de embarazo. Su función principal es mantener activo el cuerpo lúteo durante las primeras semanas para que continúe produciendo progesterona. Después, la propia placenta empieza a producir progesterona en cantidades suficientes. Esta hormona ayuda a mantener relajado el útero y evita que ocurra contracciones antes de tiempo. Los estrógenos favorecen el crecimiento del útero, aumenta la circulación sanguínea y ayuda a preparar las mamas para la lactancia. Por otro lado, el lactógeno placentario modifica el metabolismo de la madre para asegurar que el bebé siempre tenga suficientes nutrientes disponibles. Entonces, como podemos ver, la placenta no solamente alimenta al bebé, sino que también dirige gran parte de los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo. Ahora, pasemos a las glándulas tiroides. Durante el embarazo, esta glándula aumenta su actividad y produce mayor cantidad de hormonas tiroideas, conocidas también como T3 y T4. Esto ocurre porque el metabolismo de la madre necesita acelerar para cubrir nuevas demandas de energía. En otras palabras, el organismo comienza a trabajar un poco más rápido para satisfacer las necesidades tanto de la mamá como del bebé. Gracias a este aumento metabólico también se incrementa la producción de calor corporal y el consumo de energía. Pero bueno, quizás la función más importante de estas hormonas es que participa en el desarrollo del sistema nervioso del bebé, especialmente en los primeros meses del embarazo. Por eso es muy importante que la función tiroidea sea adecuada durante toda la gestación, ya que, bueno, cualquier alteración puede afectar el desarrollo fetal. Ahora vamos a hablar de la hipófisis, que también cambia, bastante durante el embarazo. Esta glándula aumenta aproximadamente un 35% de su tamaño, aunque parece ser mucho, es completamente normal y ocurre porque necesita producir una mayor cantidad de prolactina. La prolactina es la hormona encargada de preparar las mamas para la producción de leche. Desde el embarazo, las glándulas mamarias empiezan a desarrollarse para que una vez que nazca el bebé puedan iniciar la lactancia. Además de producir más prolactina, la hipófisis disminuye la producción de otras hormonas como es la LH y la FSH. Esto provoca que la ovulación se suspenda mientras la mujer esté embarazada, lo cual forma parte de la adaptación normal del organismo. Continuando con las glándulas endocrinas,
Ahora tenemos que hablar de las glándulas suprarrenales. Durante el embarazo, estas glándulas aumentan principalmente la producción de cortisol y de aldosterona. El cortisol ayuda a que el organismo tenga suficiente energía disponible para responder a las necesidades del embarazo, además que participa en el metabolismo de las proteínas, grasas y carbohidratos. Por su parte, el aldosterona favorece la retención de agua y sodio. Gracias a esto, aumenta el volumen de sangre que circula por el cuerpo de la mamá, permitiendo que llegue suficiente oxígeno y nutrientes hasta la placenta. Como consecuencia de estos cambios, también puede aparecer una resistencia fisiológica a la insulina, que es un proceso completamente normal y del que hablaremos un poco más adelante. Incluso algunos cambios físicos como la aparición de estrías, perdón, o una ligera retención de líquidos también está relacionada con la acción de estas hormonas. Hasta este punto ya podemos observar que cada glándula tiene una función específica, pero todas trabajan en conjunto para lograr el mismo objetivo, que sería pues mantener un embarazo saludable. Ahora vamos a hablar del páncreas, que también tiene un papel importante durante el embarazo. Como sabemos, el páncreas es el órgano encargado para producir la insulina. Es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células y pueda utilizarse como una fuente de energía. Durante el embarazo ocurre algo muy interesante. Las hormonas que producen la placenta hacen que el cuerpo responda un poco menos a la insulina. Esto se le conoce como resistencia fisiológica a la insulina y aunque el nombre puede sonar preocupante, en realidad es un cambio normal que forma parte del embarazo. Y ahora, se preguntarán por qué sucede esto. Porque el organismo busca que haya una mayor cantidad de glucosa circulante en la sangre para que el bebé pueda pues, recibir la energía que necesite para crecer. Como consecuencia, el páncreas tiene que trabajar más y producir una mayor cantidad de insulina para mantener los niveles de glucosa dentro de lo normal. Mientras que el páncreas logra compensar esa resistencia, no exige ningún problema. Sin embargo, ya no puede producir suficiente insulina. Entonces, los niveles de glucosa aumentan y puede aparecer lo que es la diabetes gestacional. Por eso es que es importante que todas las mujeres embarazadas acudan a su control prenatal y que realicen los estudios correspondientes, ya que de no detectarse este problema, eh, puede provocarse, como dije, la diabetes gestacional. Ahora pasamos al hígado. Aunque normalmente no pensemos mucho en él, cuando hablamos del embarazo, el hígado también realiza adaptaciones importantes. Una de las principales funciones durante esta etapa es aumentar el almacenamiento de glucógeno, que es la forma en la que el cuerpo pues, guarda la glucosa para utilizarse cuando sea necesario. Además que participa activamente en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y las grasas, ayudando a mantener un equilibrio entre la energía que necesita la madre y lo que el bebé necesita. Entonces podríamos decir que el hígado funciona como una especie de reserva energética, ya que ayuda a que el organismo siempre mantenga un combustible disponible cuando aumenta la demanda. Luego tenemos el tejido adiposo o la grasa corporal. Durante el embarazo muchas mujeres aumentan de peso y eso es completamente normal, siempre que se encuentre dentro de los rangos recomendados. En la primera mitad del embarazo, el organismo almacena grasa como una reserva de energía. Más adelante, durante la segunda mitad, esas reservas comienzan a utilizarse. De esta manera, la madre obtiene energía principalmente a partir de las grasas, mientras que la glucosa queda disponible para el bebé, ya que éste depende mucho más de ella para crecer y desarrollarse correctamente. Eh, bueno, ahora vamos a hablar de dos órganos cuyos cambios también son muy evidentes, que sería el útero y pues, las mamas. El útero aumenta considerablemente de tamaño durante el embarazo. De hecho, eh, pasa de ser un órgano pequeño a tener la capacidad de alojar un bebé durante la gestación. Además que aumenta mucho su irrigación sanguínea para asegurar que la placenta reciba suficiente sangre y por lo tanto el bebé obtenga oxígeno y nutrientes que necesite. En cuanto a las mamas, también comienza a prepararse desde etapas muy tempranas del embarazo. Aumenta el tamaño, se desarrollan los conductos galactógenos y crecen las glándulas mamarias. Todo esto ocurre gracias a la acción conjunta de la prolactina, la progesterona y los estrógenos. Aunque la producción abundante de leche ocurre después del parto, durante el embarazo el cuerpo ya está pues haciendo todos los preparativos para que la lactancia pueda comenzar cuando nazca el bebé. En esta diapositiva podemos ver un resumen de lo que hemos estado viendo.
Como ya mencionamos, la placenta se convierte en el principal órgano endocrino durante el embarazo, que es la encargada de producir hormonas como la HCG, la progesterona, los estrógenos y los lactógenos. Cada una de estas hormonas tiene como función específica, pero todos trabajan en el mismo objetivo, que sería pues mantener el embarazo y favorecer el desarrollo del bebé. Por ejemplo, la HCG ayuda a mantener el cuerpo lúteo durante las primeras semanas, la progesterona evita las contracciones prematuras, los estrógenos favorecen el crecimiento del útero y el desarrollo de las mamas. Y bueno, el lactógeno placentario pues modifica el metabolismo materno para asegurarse el aporte de nutrientes al bebé. Bueno, en esta diapositiva podemos observar de manera más general cómo responden las principales glándulas endocrinas. La tiroides pues aumenta la producción de hormonas para acelerar el metabolismo. La hipófisis incrementa la producción de prolactina para preparar la lactancia y disminuye otras hormonas que participan en el ciclo menstrual. Las glándulas suprarrenales pues producen más cortisol y la aldosterona para cubrir las necesidades metabólicas y aumentar el volumen sanguíneo. Y el páncreas trabaja más para comenzar la resistencia fisiológica a la insulina. Aunque cada órgano realiza funciones diferentes, todos están perfectamente coordinados. Eso es precisamente lo que hace tan interesante el embarazo. El organismo adapta prácticamente todo su sistema para crear el mejor ambiente posible para el crecimiento y el desarrollo del bebé. Hasta este punto hemos hablado principalmente de los cambios hormonales y ahora vamos a hablar pues todos los cambios que se reflejan en el metabolismo de la madre y cómo se adaptan en conforme va avanzando el embarazo. Durante el embarazo existen dos etapas metabólicas muy importantes. La primera se conoce como fase anabólica y comprende aproximadamente desde el inicio del embarazo hasta la semana 20. En esta etapa el organismo se dedica principalmente a almacenar energía, es decir, guarda grasa, glucógeno y otros nutrientes que más adelante serían necesarios. Podemos decir que el cuerpo está formando una reserva para prepararse para las últimas semanas del embarazo, que son la mayoría de demanda enérgica. Después de la semana 20 comienza la segunda etapa conocida como la fase catabólica. Esta fase sucede prácticamente lo contrario. En lugar de almacenar energía, el organismo empieza a utilizar esas reservas. Las hormonas placentarias, esencialmente el lactógeno placentario, hacen que la madre utilice más grasa como fuente de energía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que la glucosa quede disponible principalmente para el bebé, ya que es el nutriente que más necesita para su crecimiento. Esta es una adaptación muy inteligente del organismo porque prioriza el desarrollo fetal sin dejar de cubrir las necesidades de la madre. En este tema suele llamar mucho la atención porque el nombre puede sonar un poco preocupante. El estado diabetogénico del embarazo. Cuando hablamos de esto, no significa que todas las mujeres tengan diabetes. Lo que quiere decir es que es una forma normal durante el embarazo y aparece una resistencia fisiológica a la insulina. Como ya vimos hace un momento, esto ocurre por la acción de las hormonas placentarias. Gracias a esa resistencia, la glucosa permanece un poco más del tiempo circulando en la sangre de la madre y esto facilita que pueda llegar al bebé. Después de la comida es normal que la glucosa aumente un poco más de lo habitual y cuando la madre pasa muchas horas sin comer incluso puede presentar una ligera disminución de glucosa. Mientras el páncreas sea capaz de producir suficiente insulina, todo esto forma de los cambios normales del embarazo. El problema aparece cuando el organismo ya no logra compensar esa resistencia y entonces sí puede desarrollarse la diabetes gestacional. Por eso es importante realizarse un control prenatal y estudios de laboratorio durante la gestación. Ahora vamos a hablar y a revisar algunas manifestaciones que son completamente normales durante el embarazo y que muchas mujeres experimentan. Por ejemplo, es frecuente que aumente el apetito porque el organismo necesita más energía. También suele presentarse con mayor sensación de sed, conocida también como polidipsia, ya que el cuerpo requiere una mayor cantidad de líquidos. Otro cambio esperado es el aumento de peso, que generalmente se considera normal en una ganancia aproximadamente de 9 a 12 kilogramos, aunque esto se puede variar dependiendo del estado nutricional de la madre antes del embarazo. Además, la glucosa en ayunos suele ser ligeramente más baja de lo habitual debido al consumo constante de glucosa por parte del bebé. Algunas mujeres también presentan mayor sudoración o intolerancia al calor porque el metabolismo está trabajando más rápido. Es importante conocer estos cambios para no confundirlos con signos de alguna enfermedad.
Ahora llegamos a una parte muy importante que como nosotros futuros profesionales de enfermería debemos conocer. Estos cambios fisiológicos permiten brindar una atención más segura y detectar oportunas alteraciones. Una de nuestras principales funciones sería vigilar la aparición de diabetes gestacional. Por esto debemos asegurarnos que la paciente acuda a realizarse la curva de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28. También debemos observar si existen signos de alarma, como un aumento excesivo de peso, niveles elevados de glucosa, polidromios o un crecimiento fetal mayor a lo esperado. Otra función muy importante es educar al paciente. Muchas veces las embarazadas tienen dudas sobre su alimentación, el ejercicio, el aumento de peso o los cambios que están experimentando. Como personal de enfermería, debemos explicar cuáles son los cambios normales y cuáles requieren una valoración médica. Además, es fundamental fomentar la asistencia al control prenatal, ya que permite identificar cualquier complicación de manera temprana. La diabetes mellitus. Esta diapositiva vamos a comenzar a revisar algunas enfermedades endócrinas y metabólicas, como la diabetes mellitus. En esta diapositiva vamos a comenzar a revisar algunas enfermedades endócrinas y metabólicas. La primera es la diabetes mellitus. Esta enfermedad se caracteriza por los niveles de glucosa que permanecen elevados debido a una alteración en la producción, o en la acción de la insulina. Estos síntomas más comunes encontramos mucha sed, el aumento de apetito, la necesidad de orinar con frecuencia, cansancio, visión borrosa y la cicatrización lenta. Desde el punto de vista de enfermería es muy importante monitorear los niveles de glucosa, y vigilar los signos de hipoglucemia o hiperglucemia, además de administrar un tratamiento indicado por el médico. También debemos educar al paciente sobre la importancia de llevar una alimentación saludable y realizar actividad física, además de cumplir con su tratamiento. Luego seguiría el hipotiroidismo. En este caso, la glucosa tiroides produce una cantidad insuficiente de hormonas tiroideas. Como consecuencia, pues el metabolismo se vuelve más lento. Por eso los pacientes pueden presentar cansancio, aumento de peso, intolerancia al frío, piel seca, estreñimiento e incluso cambios de estado de ánimo. En cuanto a los cuidados de enfermería, debemos vigilar los signos vitales, valorar el estado nutricional, fomentar la actividad física de acuerdo con las condiciones del paciente y asegurarnos que tome correctamente la levotiroxina cuando esté prescrita. También es importante explicar que el tratamiento debe seguirse de manera constante y que son necesarios los controles médicos y de laboratorio para ajustar las dosis cuando sea necesaria. Ahora vamos a hablar del hipertiroidismo. A diferencia del hipotiroidismo, esta enfermedad, la glándula tiroides produce una cantidad excesiva de hormonas tiroideas. Como resultado, el metabolismo trabaja mucho más rápido de lo normal. Los pacientes pueden presentar síntomas como pérdida de peso, aunque estén comiendo bien, nerviosismo, irritabilidad, temblor en las manos, sudoración excesiva e intolerancia al calor. En algunos casos también pueden presentarse exofoltamos, que es cuando los ojos se van más salidos de lo normal. En una mujer embarazada, si esta enfermedad no se controla adecuadamente, puede aumentar el riesgo de complicaciones tanto de la madre como para el bebé. Por eso es muy importante detectarla y darle seguimiento. Como personal de enfermería, pues es una de nuestras funciones es vigilar los signos vitales, especialmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También debemos observar si hay datos que indiquen crisis de tiroideas, administrar el tratamiento prescrito y brindar un ambiente tranquilo que ayude a disminuir el estrés del paciente. Ahora pasemos a la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal y que actualmente representa uno de los principales problemas de la República. Entre los síntomas o manifestaciones más frecuentes encontramos el aumento de tejido adiposo, fatiga, dificultad para realizar actividades físicas, el dolor de articulaciones y limitación para moverse. Durante el embarazo, la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, hipertensión y preeclampsia e incluso complicaciones durante el parto. Por eso es importante que el personal de enfermería, debemos evaluar los índices de masa corporal, orientar sobre una alimentación saludable para poder promover actividades físicas cuando sea posible y vigilar la presencia de factores de riesgo cardiovasculares. Luego sería el síndrome metabólico. Este síndrome no es una enfermedad, sino un conjunto de alteraciones que suelen presentarse al mismo tiempo. Entre ellas encontramos la obesidad abdominal, hipertensión arterial, niveles elevados de glucosa,
el aumento de triglicéridos y la disminución de colesterol HDL, que también se le ha llamado colesterol bueno. Cuando una persona presenta varias de estas alteraciones, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Desde enfermería es muy importante monitorear la presión arterial, revisar los niveles de glucosa y el perfil de lípidos, además de promover cambios de estilo de vida. Muchas veces, pequeños cambios como mejorar la alimentación, hacer actividades físicas de forma regular y mantener un peso saludable puede disminuir significativamente el riesgo de complicaciones. Por eso es la educación que brindamos a los pacientes tiene un impacto muy importante en la prevención. En esta diapositiva podemos resumir el papel tan importante que tiene el personal de enfermería. Nuestro trabajo no consiste solamente en administrar medicamentos o tomar signos vitales. También debemos observar cuidadosamente al paciente e identificar signos y síntomas de manera temprana, brindar una educación para la salud y acompañar al personal durante todo su proceso de atención. En el caso de enfermería, en el caso de las enfermedades endócrinas y metabólicas, la detección oportuna puede marcar una gran diferencia en el pronóstico. Además, al enseñar hábitos saludables, explicar el tratamiento y resolver las dudas del paciente, favorecemos el autocuidado. Entonces, pues como conclusión, o para concluir esta presentación, me gustaría resaltar que el embarazo implica una serie de cambios endocrinos y metabólicos pues completamente normales, los cuales permiten que el bebé reciba todos los nutrientes y el oxígeno necesario para crecer y desarrollarse de manera adecuada. Aunque muchos de estos cambios pueden parecer complejos, en realidad todos tienen el mismo objetivo: adaptar el organismo de la madre para responder a las necesidades de la gestación. También vimos que cuando estas adaptaciones no ocurren de manera adecuada, pueden aparecer enfermedades como la diabetes gestacional o alteraciones del tiroides, por lo que es indispensable realizar un seguimiento durante todo el embarazo. Como futuros profesionales de enfermería, conocer estos cambios nos permite identificar oportunamente cualquier alteración, brindar cuidados de calidad y educar a los pacientes para que vivan un embarazo más saludable posible.